con atención. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a los medios aquí presentes. Nos acompaña también la senadora presidenta de este soberano, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, que es una de las promoventes de esta ley que hoy presentamos, que se votó por unanimidad, no solo en la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social y Estudios Legislativos Segunda, sino también en el Pleno del Senado. Se votó por unanimidad en lo general y en lo particular, y hoy, 12 años después, estamos cumpliendo la tarea de dotar de contenido la ley al derecho a la alimentación, que básicamente tiene que ver con la capacidad de satisfacer la necesidad de alimentarnos diariamente de forma nutritiva y suficiente. La promoción y consumo de alimentos adecuados, el abastecimiento y consumo de alimentos para todas y todos, frescos y de calidad, la producción alimentaria, la protección de las infancias y la creación del SINSAMAC, que es el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, para promover el desarrollo de mecanismos de cadena corta a través del Programa de Desarrollo de Proveedores y para hacer política pública en la materia. Por primera vez vamos a tener un órgano que se va a dedicar a hacer política pública en materia de alimentación. Y esto es muy importante porque básicamente estamos hablando de lo que necesitamos todos los días, que es comer adecuadamente como un asunto de salud pública, pero también como un asunto de derecho. Yo quiero darle la voz a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, y también me gustaría muchísimo darle la voz a una de las representantes del Frente Parlamentario contra el Hambre, porque nosotras, como servidoras públicas, realmente somos un enlace en la cadena de una lucha de años. Desde los 90 se ha intentado legislar en materia de alimentación y agua, y hoy es importantísimo para todas y todos los mexicanos, porque lo que estamos protegiendo es la vida, el derecho a la vida, el derecho fundante. Entonces, me gustaría muchísimo darle el uso de la voz a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Muchas gracias, senadora Marce, gracias a los medios de comunicación, gracias a quienes hoy están aquí acompañándonos, porque indudablemente han sido quienes durante más de una década han impulsado que los mexicanos tengamos consagrado en la Constitución como un derecho humano fundamental el tener acceso a una alimentación sana. El haberlo logrado hace 12 años y hoy tener una ley reglamentaria indudablemente no es fácil. Tuvimos que enfrentar muchos obstáculos, sobre todo muchos intereses económicos, monopolios agroalimentarios que a cada paso que dábamos se oponían a que lográramos tener una ley que le permita al Estado generar una política de sana alimentación. Darle las gracias a cada uno sería, ahorita mejor les damos el micrófono, pero sí quiero reconocer a la FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre, que ha sido un asesor permanente y que no ha descansado en estos grandes esfuerzos que se han hecho durante más de una década. Agradecerle a organizaciones de Naciones Unidas que tienen que ver con la infancia, con los niños, a las organizaciones civiles en el país que han impulsado a través de sus acciones estos objetivos claros de visibilizar la necesidad de tener una política nacional de sana alimentación. Ahora le corresponderá al Estado asumir estas responsabilidades, articular las acciones, los esfuerzos, los programas, los presupuestos, entender que el derecho a una alimentación sana es el principal elemento de justicia social de cualquier gobierno, el asegurarnos que en México el hambre no siga matando niñas, niños, el asegurarnos que la malnutrición no sea hoy la constante, que hace más palpable que nunca las políticas más agresivas del neoliberalismo. Si en algo podemos nosotros hoy centrar lo peor del neoliberalismo, fue en la capacidad que tuvo de cooptar a las naciones para producir sus alimentos.
la capacidad que tuvo para haberles quitado la soberanía de sus semillas, la capacidad que tuvo para haber impulsado paquetes agresivos con agroquímicos altamente tóxicos que nos llevaron a tener alimentarnos hoy con alimentos cotidianamente que nos enferman, la capacidad que tuvo de quitarnos nuestro mercado y hacernos el mercado anglosajón, la capacidad que tuvo de alimentarnos con basura y con chatarra y convertirnos en un pueblo diabético, hipertenso, enfermo, la capacidad que tuvo que a través de la educación y de la alimentación, hizo el mejor mercado de sus negocios a los mexicanos, que no teníamos ni siquiera el derecho de tener un consumo informado. Hoy estamos en una situación distinta, vamos a iniciar una primavera alimentaria, sana, adecuada, justa y equitativa para el país, y aunque parezca menor para muchos este tema, es un tema de los de mayor relevancia a nivel mundial. ¿De qué depende la soberanía, la independencia de un país? Alimentos, energía y dinero. La alimentación es fundamental para tener la seguridad de nuestra democracia. Esta ley va a favorecer la soberanía alimentaria, pero también es importante el tener ciudadanos sanos, que no se sigan colapsando los sistemas de salud por enfermedades crónicas, degenerativas y muy caras, que son inaccesibles para la gran mayoría de mexicanos. Estamos entonces frente a uno de los grandes temas de nuestra soberanía, de nuestra independencia y nuestro derecho humano a una vida digna y justa y sana a través de la alimentación. Entonces, pues yo nada más quería hacer este comentario y agradecerle a Marcela Mora. ¿Saben ustedes cuántos años llevaba discutiéndose en los congresos? A veces empezaba en diputados, pero ya no pasaba en senadores. A veces llegaba a senadores, pero ya no pasaba a diputados. Más de una década. ¿Ustedes por qué creen que una ley tan justa no se había aprobado? Porque los grandes monopolios agroalimentarios y de cadenas de distribución de alimentos se oponían a que esta ley se pudiera aprobar. ¿Y cómo logramos que se pudiera aprobar? Hablando, sentándonos con todos los grupos parlamentarios, escuchando los argumentos de la iniciativa privada, quitándonos los prejuicios y sentándonos para ver que lo principal era la salud del pueblo de México. Fue un año de discusión, más un año de presentación y de votación en lo general. 2 años, desde el 2022, en el caso del Senado. En este momento ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con la Cámara de Diputados para lograr que antes de que termine este mes, si es posible, logremos que se aprueben ambas cámaras y tener entonces por primera vez en la historia de México una ley general de alimentación adecuada y sostenible como marco regulatorio de las políticas y de los presupuestos que el gobierno federal, el Estado mexicano habrá de garantizar para que podamos tener acceso a alimentos sanos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos aquí los medios presentes, y pues también saludar y agradecer este día a las senadoras Ana Lilia Rivera y a la senadora Marcela Mora, porque ellas nos brindaron las puertas abiertas hace ya 2 años para poder soñar una vez más en un largo proceso que hemos tenido desde 1992 para que podamos contar con una legislación reglamentaria del derecho a la alimentación adecuada. Comento que es desde 1992, que fue en vísperas de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que por primera vez un frente civil solicitó formalmente por escrito al Congreso el que se reconociera literalmente en la Constitución el derecho a la alimentación adecuada. Nos preocupaba que en ese momento iba a ocurrir una firma de un tratado de libre comercio, cuando en México había problemas alimentarios muy graves. En ese entonces la desnutrición era la situación más grave. Ahora tenemos otros problemas,
también derivados de esta mala alimentación, que son los problemas que ya comentó la senadora Ana Lilia, que son los problemas de la malnutrición, obesidad, diabetes y otras enfermedades. Entonces, este ha sido un proceso muy largo, ha habido relevo generacional y logramos este frente, gran frente civil, logramos que en el 2011 se aprobara la reforma constitucional que reconoce este derecho explícitamente en el cuarto. Y en ese momento empezamos a trabajar por una ley reglamentaria. Y es hasta el día de hoy, por ejemplo, que tenemos una iniciativa realmente muy, que ha sido producto del trabajo de mucha gente. Se mejoró también gracias a la participación de senadoras, diputadas del Frente Parlamentario contra el Hambre, y también hubo la participación de la Secretaría de Salud, que está preocupada por la alimentación que afecta a tantas mexicanas y mexicanos. Entonces, también agradecemos el interés de la Secretaría de Salud para fortalecer la propuesta de ley que hoy se ha aprobado por unanimidad en este Senado y que esperamos que las diputadas y los diputados la aprueben próximamente en su espacio parlamentario, para ver si este 16 de octubre próximo podemos celebrar el Día Mundial de la Alimentación con una ley de alimentación adecuada y que podamos todas y todos los mexicanos celebrarlo. Agradecemos muchísimo en esta ocasión a las senadoras y a todos los senadores y senadoras de los otros partidos que aprobaron el proyecto que ellas cobijaron y defendieron. Muchísimas gracias. Y felicidades a todas. Sí, presidente. Buenas tardes. Hoy es un día glorioso. Hoy es un día de fiesta. Lo que ha ocurrido, la aprobación en el Senado de la Ley General de Alimentación, es una muestra más de que la Cuarta Transformación avanza de manera firme y de que es posible, después de 36 años de la larga noche neoliberal, que el país avance con paso firme. La alimentación, como bien lo señala la senadora Ana Lilia, es el más elemental de los derechos humanos, y lo que ha ocurrido hoy permite tener certidumbre hacia el futuro de que un México mejor es posible. Hace 2 días, el 17 de septiembre de 2013, se logró que un juez federal dictaminara a favor de prohibir los transgénicos y su siembra comercial, su siembra en los campos mexicanos. De tal manera que acabamos de cumplir 10 años de esa prohibición, que se complementa con la ratificación que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó con el decreto presidencial, cumpliendo con los compromisos que él personalmente tenía con el pueblo de México. No a los transgénicos en los campos mexicanos, no a los transgénicos en el grano para la alimentación de los mexicanos y mexicanas. De esta manera, y con lo que hoy ha ocurrido aquí, es un hecho que nos da completa convicción de que avanzamos con paso firme hacia un México mejor, hacia la suficiencia y soberanía alimentaria. México ya es soberano, suficiente en cuanto a todas las tortillas que nos comemos todos los días, porque se elaboran con maíces nativos y mexicanos,
producidos en México. Todavía se está importando maíz para la alimentación pecuaria, pero sin duda, además de los 300 millones de tortillas que se consumen al día en México y que se cubren completamente con nuestros maíces, podemos producir todo el maíz que se importa para la alimentación pecuaria. Esa es la asignatura que deberemos asumir en la Cuarta Transformación y sin duda lograremos la soberanía y suficiencia completamente. Con esta ley avanzamos con paso firme. Celebro y felicito a todos los mexicanos, a todos los compañeros que pusieron todo su empeño por tantos años, como bien señala Lisa Cobantes, y tenemos que celebrarlo en tanto se aprueba en la Cámara de Diputados. Mientras eso ocurre, es un día de júbilo, reitero, y sin duda, aprobándose, confirmándose, estaremos en el paso, en el camino que la Cuarta Transformación ha ofrecido al pueblo de México. Finalmente, no me queda más que agradecer y celebrar el esfuerzo e invitar a todo aquel mexicano que tenga un corazón para querer a México, que sigamos en este camino. Nunca más el neoliberalismo en México. Siempre un futuro luminoso para nuestro país. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la alimentación sana de los mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el maíz! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva el maíz nativo! Muchas gracias. Si ustedes nos los permitieran, presidenta, senadora, tenemos preguntas de parte de los compañeros de la fuente. En primera instancia les pregunta Elizabeth Robles del Canal del Congreso. Buenas tardes. Tengo dos preguntas que me brincan ahorita al momento. Primero que nada, hace un momento, senadora Ana Lilia, mencionaba que hubo presiones por parte de algunos grupos empresariales. Quisiera saber si nos puede compartir qué grupos ejercieron este tipo de presiones, porque sabemos que esta ley lleva ya tiempo pues en negociaciones y no había habido avance. Y dos, ¿cómo explicarle al mexicano común los beneficios que le van a traer esta ley en su vida cotidiana? Porque se habla ya de estas estrategias para, por ejemplo, en el caso del maíz, que se promueva el maíz nativo, pero ¿en qué otras cosas puede ver pues el mexicano común reflejada esta nueva ley general? Muchas gracias. Cuando yo hablo de en qué se basa la independencia de una nación, también me baso en el fundamento de los más grandes negocios del mundo. El que controla los alimentos controla a la gente, el que controla la energía controla al gobierno y el que controla el dinero controla el mundo. Ese era el paradigma del neoliberalismo. Ahí fue donde se han cobijado los más grandes negocios. Cuando el presidente de México inicia una política energética para recuperar nuestra soberanía, hubo resistencias, pero no como las enfrentamos en la defensa del maíz nativo y hoy en la defensa de una sana alimentación. Detrás de los negocios de semillas, de paquetes tecnológicos para el campo y de la producción de alimentos están los más grandes negocios del mundo. Enfrentarlos no fue fácil porque durante 36 años construyeron una ingeniería legislativa que les permitió que sus intereses estuvieran por encima del pueblo, de los derechos humanos de la gente y de la salud. Negocio a cambio de enfermar a la gente y no había quien lo regulara. Cuando nosotros llegamos ya existía una ley de certificación de semillas,
ya existía la Ley General de Organismos Genéticamente Modificados y ya se habían entregado por parte de la Secretaría de Salud de COFEPRIS, se habían autorizado normas que regulaban la producción de alimentos altos en carbohidratos, altos en azúcar, altos en endulcorantes peligrosos, en sodio. Y entonces cuando nosotros llegamos, porque cuando esta lucha inicia antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, porque percibíamos que lo que íbamos a perder era soberanía alimentaria y calidad de alimentos. Conforme pasa el tiempo, nos va dando la razón el que en el país empiezan a surgir enfermedades no hereditarias, que tengamos pandemia de diabetes, es una adicción pues consentida por la sociedad, pero es la adicción que más muertes causa en México, y que eso estaba colapsando nuestro sistema de salud, pero también estaba llevándonos a importar grandes cantidades de alimentos muy caros. Y entonces lo que nosotros empezamos a enfrentar cuando llegamos fue todo este cúmulo de intereses que se acomodó durante 36 años. Si tú me dices qué intereses, todos los monopolios agroalimentarios. Y si me dices lo más cercano, las cadenas comerciales de tiendas de autoservicio. Y si nos vamos más a fondo, incluso los grandes productores del norte. Porque nadie quiere perder un céntimo de sus negocios a costa de la vida y de la salud de millones de mexicanos que no saben lo que consumen, porque durante años no fueron considerados en el mercado para saber si era lo que querían o no. Nos alimentaron con lo que quisieron y nos enfermaron a placer, y luego nos crearon medicamentos para curarnos. Las mismas empresas que producen los paquetes tecnológicos para producción de alimentos son los mismos que producen las medicinas para tratarnos a largo plazo enfermedades caras, crónicas y degenerativas. Ese tipo de intereses son los que aquí enfrentamos, ¿no? Y luego, ¿cómo me preguntabas? La segunda pregunta. ¿Cómo explicárselo al mexicano común que además de esto, digo, ahorita ya me acaba de dar una respuesta, que es sobre los alimentos y el ya no tener estas enfermedades, pero por ejemplo, hablamos por ejemplo de comedores comunitarios, de programas sociales, ¿qué otras estrategias puede ver el ciudadano común traducidas en esta nueva ley? La ley es una ley muy completa. La ley abarca desde la siembra, desde entender que la tierra está enferma y que nos empieza a impulsar hacia un nuevo modelo de agricultura, dejar atrás ya la revolución verde y empezar a regresar a una agricultura distinta, que recupere conocimientos, saberes ancestrales, que vuelva a entender que la tierra y el ser humano es uno solo. Entonces, esa es una filosofía que se ha convertido hoy en ley y en políticas públicas, porque va a ser una ley transversal. Por eso en esta intervino la SADER, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, CONACYT, todas las instituciones que tienen que ver con la producción de alimentos. Y empieza por campañas en las escuelas, en las primarias, que los niños sepan que el plato del buen comer, que tengan idea de lo que significa aprender a tener un consumo informado. Además, les voy a decir, es tan importante esta ley que desde el momento en que empieza a controlar el estado de salud de la tierra, empieza a generar programas y presupuestos para bioinsumos, pero también empieza a generarles en el mercado a los pequeños y medianos productores la posibilidad de que sus productos sean comercializados, pero también determina que el desperdicio, que también es parte de los grandes negocios, porque prefieren tirar la comida a bajar las ganancias de estas empresas, no terminen en la basura. Hay estudios, y no me dejarán mentir aquí los que saben más que yo, que dicen que en México hasta el 40% de alimentos se desperdicia, mientras hablamos de niños con hambre y malnutrición. Entonces tenemos que buscar un sistema de distribución que nos permita hacer llegar hasta la comunidad más remota la leche, la carne, los alimentos que le hacen falta a nuestros niños y niñas, y también atraviesa por controlar los alimentos en las escuelas. Entonces es una ley muy importante, porque es una ley, por eso se crea el GISAMAC, porque es todo el gobierno sentado para crear las políticas públicas que correspondan en el sector que a cada quien corresponde, para que los ciudadanos terminen
comprendiendo la dimensión de lo importante que es tener una alimentación sana. Y una alimentación sana no es la alimentación más cara, porque desafortunadamente hoy la mayoría de mexicanos consume alimentos enlatados o alimentos altamente procesados, todas estas carnes frías y embutidos que muchas veces son dañinos a la salud. Y bueno, ya no me meteré más, pero hasta hay pruebas de que producen autismo, ¿no? La salchicha, los jamones de mala calidad. Pero bueno, espero haber contestado. Gracias, senadora. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senadora, a ver quién, a quién le puedo consultar. Pues básicamente sobre el mismo tema. Ya se ha hecho el esfuerzo desde Palacio Nacional, incluso el presidente tuvo una campaña fallida en el tema del plato del buen comer. Entonces, con esta ley se le podría dar más uñas, más dientes a instancias. Yo me atrevo a pensar, ¿por qué no a la Profeco? ¿Por qué no a COFEPRIS darle atribuciones en ese tema de alimentación? Que son las instancias que ya están. Y eso es lo que se queja el presidente de la República. Que ¿por qué Profeco no tiene más uñas para poder sancionar? Vemos a Sheffield ahí mostrando todo el lunes en la mañanera pues videos, pero finalmente no pueden hacer nada en el tema de los ultraprocesados, usted mencionaba. Es preguntarle por qué no en esta misma ley incluirle más atribuciones a Profeco, que las debía de tener, más atribuciones a COFEPRIS. Y la segunda es, ¿cuál es la estrategia para que funcione? Ha habido, al menos yo recuerdo, 6 intentos. Yo tengo 2 niñas, una de 19 y otra de 18. Desde el kinder le han querido poner el tema del plato del buen comer. Nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque no hay una ley que regule a los establecimientos que están afuera, que les venden las garnachas, les venden la comida chatarra. Aunque la directora de la escuela prohíba las cosas, de la puerta de la escuela para afuera no puede hacer nada. Claro. ¿Por qué no hacer ese tipo de cosas de una vez? Bueno, es muy importante su pregunta y agradecemos mucho el interés que a este tema. Efectivamente, tenemos una forma de consumo muy complicada, pero esta ley lo que hace, por ejemplo, no es hablar solo del plato del buen comer, nos vamos más allá, porque es transversal. Atiende a las infancias, por ejemplo, al hacer ya una política pública específica de lactancia materna hasta los 6 meses y continuada, obligatoria, y continuada hasta los 2 años, preferentemente. Esa es continuada preferentemente de acuerdo a lo que establezcan las madres de familia. Eso es por un lado. Por el otro, no solo atendemos el plato del buen comer, sino algo que los expertos conocen como canastas normativas. Las canastas normativas regionales, porque sabemos que México no es solo uno, que México son muchos Méxicos, que somos un país pluricultural. Lo que señala la canasta normativa es que la Secretaría de Salud sugerirá el contenido de canastas en las entidades que contendrán un cereal entero, preferentemente maíz, o sus derivados, una leguminosa, preferentemente frijol, porque con eso haces una proteína de calidad, frutas, verduras y alimentos de origen animal. Además, se van a privilegiar los alimentos que no contengan un contenido excesivo de calorías, azúcares, sodios y nutrimentos críticos e ingredientes que la Secretaría determine a través de COFEPRIS y de un sistema del SINSAMAC. La ley hace obligatorio la integración del Sistema Nacional, aquí lo tengo porque el Sistema Nacional para promover el desarrollo de mecanismos de cadena corta a través de un programa de desarrollo de proveedores. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente de lo que se trata es que este sistema va a determinar las políticas públicas en la materia de alimentación y también estamos hablando de entornos escolares saludables. La FAO tiene un programa muy importante de desayunos escolares con pequeños productores y esta ley privilegia las compras a pequeños y medianos productores o a huertos comunitarios para proveer alimentación a las y los niños y niñas a niñas y niños en la escuela. Sí, y la otra es justamente que está tocando ese tema
ya se quiso hacer hace un sexenio. Tenemos aquí al senador Mancera, lo quiso hacer en la Ciudad de México con un programa que se llamaba Saludarte, seguramente lo ha de conocer. Claro. Este programa funcionó muy bien en escuelas de tiempo completo, muy bien. A los niños les cambió el tema de la alimentación bastante bien. Ya era complicado que un niño te comprara una chatarra afuera. ¿Por qué? Porque tenían justamente lo que usted está mencionando, ¿no? Saludarte lo tenía. Incluso tenían clases de nutrición dentro de la currícula escolar. Es preguntarle por qué no retoma ese ejemplo que hizo Mancera, que no está por acá, para que finalmente se tenga una completa educación desde la nutrición en las asignaturas, en el tema de tener comedores de desayuno y comida caliente, y también en el tema de educar a los papás, porque no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. ¿Por qué no incluye también eso, senador? Justo, la ley lo incluye. En los artículos está incluido esta parte de este programa en específico, sino políticas dirigidas, ya no programas, sino una política pública dirigida a hacer entornos escolares saludables, pero que va más allá. No solamente en los niños de primaria, es para todos los, o sea, sí las primeras infancias, que son muy importantes porque sabemos que si no tienen los nutrientes necesarios nuestras niñas y nuestros niños antes de los 5 años, su nivel intelectual va a sufrir muchísimo. Yo creo que hay que invitar al senador Mancera con la gente del GISAMAC para que platique con ellos y pueda platicarles de la buena experiencia que tuvo con el programa Saludarte. Gracias, senador. Gracias a usted. Luis Méndez de 11 Noticias. Senadora, una pregunta. En vez de que va a llegar a la Cámara de Diputados y se apruebe ahí, ¿ustedes están alistando, tienen preparado algún equipo de defensa ante los ataques o la impugnación que pueden hacer grandes empresas ante este tipo de ley, como ya sucedió, por ejemplo, con el etiquetado, que todavía a pesar de que ya se aprobó, pues hay una discusión todavía en la Corte y que los grupos empresariales están tratando de revertirlo? ¿Ustedes prevén ese escenario? Confiamos ampliamente en que estos 18 meses de dictaminación y esta escucha abierta, esta dictaminación totalmente de puertas abiertas, de parlamentos abiertos, de foros, donde la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social todo el tiempo recibió cualquier observación, incluso de ANTAD, incluso de los grupos de interés, no solo de la parte agrícola, sino de la parte de los ultraprocesados y de los productos alimenticios, que hay que tener cuidado porque alimento y producto alimenticio no es lo mismo. Confiamos que ese trabajo de dictaminación conjunta llegue a un buen puerto para que no tengamos este escenario, porque se escuchó a todos y a todos se les dio cabida. Están en su derecho de tener de presentar estas controversias y de judicializar la ley. Sin embargo, pienso que por la naturaleza de la dictaminación no creo que vaya a pasar, pero claro que estamos preparadas y preparados para todo. ¿Haría algún llamado a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados a cerrar filas en torno a esta línea? Porque luego, a esta iniciativa, porque luego ve que pasó, por ejemplo, con las vacaciones dignas, que a la mera hora de aprobar ya se andaban doblando. ¿No cree que haría un llamado para que no se vayan a doblar en ese momento allá? Se lo contesto, le agradezco muchísimo y gracias a su público, se lo contesto muy rápidamente. El coordinador de la Junta de Coordinación Política, el diputado Nacho Mier, la presidenta homóloga, la diputada Marcela Guerra y la diputada Karina Rojo, que es mi homóloga, es mi par en diputados, es la presidenta de la Comisión de Bienestar. Todos saben de este dictamen, saben que esta minuta va para allá, saben la importancia de darle un trámite ágil para llegar de cara al 19 de octubre con una ley ya establecida y publicada en el diario oficial. Gracias a usted. La última pregunta es de Angélica Beltrán de Noticias de México. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Senadora, preguntarle si en esta ley
se incluye la idea de los huertos urbanos de casas, porque fue una alternativa que se pensó ya hace muchos años, e incluso ya hay muchos que tomaron esta idea, retomaron para el autoconsumo. Entonces se hicieron huertos urbanos en azoteas, en patios, etcétera. Sí, esta ley lo contempla. Totalmente. Miren, esta ley, les enseño. Aquí vienen los 111 artículos. Y una parte de la ley habla de la producción alimentaria, que es muy importante. Gracias. Todas las personas tienen el derecho a contar con condiciones de producir alimentos de acuerdo con la Ley de Desarrollo Sustentable. Entonces, la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible apela a este marco legal para dotar del derecho de cualquier micro, pequeño y mediano productor, no solamente las grandes corporaciones, a poder producir incluso los alimentos para el autoconsumo, como son los huertos urbanos, pero también los huertos escolares o los huertos comunitarios, que como les decía es una gran iniciativa que tiene FAO y que es un gran éxito en Brasil, que estamos esperando replicarlo como programa piloto en las escuelas de la Ciudad de México a través del jefe de gobierno de nuestro compañero senador con licencia Martí Batres. Ok, perdón, nada más para precisarle, ¿quiere decir que entonces habrá un presupuesto de aprobarse esta ley, habrá un presupuesto federal para que la gente que quiera implementar un huerto pueda hacerlo? Fíjese que en esa parte, eso sí no honestamente le digo que eso no lo contempla la ley, que la ley lo que señala tiene 7 transitorios. Dentro de esos transitorios, para hacerla posible y darle viabilidad, la ley tiene que operar con lo que ya se cuenta, con el presupuesto que ya se cuenta, y no hay un apartado, digamos, la ley no puede señalar cuál es la erogación que tiene que hacer el presupuesto federal. Para eso está la ley, la materia que es la ley de egresos. Entonces tendríamos que irnos a una reforma a la ley de egresos para poder contemplar, por ejemplo, esta promoción o este fomento claro con dinero y capacidad instalada para este tipo de iniciativas que usted está señalando. Ok, gracias. Gracias a usted. Sería todo, senadora, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Por favor, ayúdenos a difundir esto. Ustedes son una parte fundamental del trabajo que nosotros hacemos. Les pedimos que nos ayuden a difundir la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que ya pasó de manera unánime en este soberano y que vamos a buscar lo mismo en la Cámara en la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, esperando que se apruebe. Gracias, 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 gracias siempre.